Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado para este tercer domingo del tiempo de Pentecostés. Igualmente es un privilegio estar compartiendo con ustedes un domingo más y expresamos un cordial saludo a los hermanos de nuestra congregación Iglesia Luterana Cristo, al igual que todos los hermanos en Latinoamérica, como los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie. El texto que vamos a meditar en este día se ha tomado, según San Marcos, el capítulo 3, los versículos del 20 al 35. Así nos dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición, como ya se los mencioné, el estar acá de nuevo con ustedes, meditando el Santo Evangelio que hemos escogido para este día. Por esto San Marcos, con el tema que estamos reunidos, nos llama a que en verdad entendamos que el tiempo de Pentecostés es un tiempo de confesar quién es Jesús. Es interesante cómo Marcos pone esta historia al principio del ministerio de Jesús, pues es muy claro lo que nos dice los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Por qué estamos afirmando que está empezando Jesús su ministerio? Al llamar a los apóstoles, a llamar a sus 12 discípulos y al darles esta triple tarea. Ellos tuvieron ese llamamiento de parte de Jesús, pero podemos ver que esos tres propósitos o esa triple tarea que Jesús les puso tiene un solo sentido, el mostrar que Jesús vino a vencer al diablo y a sus obras. Una de las desventajas que tiene el diablo frente a Dios es que él no sabe cuáles son los tiempos del Creador. Él creyó que cuando en el jardín del Edén había vencido al llevar a Adán y Eva a la muerte espiritual, creyó que el Creador iba a dejar esa situación así. Es decir,
que iba a dejar a Adán y Eva por siempre muertos espiritualmente. Pero como el diablo no sabe qué realmente son los planes de Dios, porque el diablo solamente conoce el hacer el mal, él fue muy sorprendido cuando una vez más Dios no usó esa circunstancia para dejar a Adán y Eva enemigos de él para siempre, sino que les dio una promesa. Y es lo que llamamos la primera promesa del Salvador, como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Fue la primera lectura que escuchamos en este día. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios fue muy claro con estos versículos porque Él reparó ese daño que el diablo había hecho en el Edén, y todo el contexto bíblico nos enseña y nos presenta que está hablando acerca de Cristo. Él acá estaba prometiendo al Mesías. Pero el diablo, como se los dije, no conoce la misericordia de Dios por su propio estado, porque él y todos los que le siguen están condenados. Es decir, todo el que está en el infierno ya no tiene otra oportunidad. Judas, en el versículo 6 nos dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Prisiones eternas, muy bien muestra que ni el diablo, ni los ángeles caídos, ni ninguno de los que están en este momento en el infierno van a poder escapar de allí. Por esto, esa enemistad que Marcos nos está enseñando en el Evangelio del día de hoy entre Dios y el diablo, entre los creyentes e incrédulos, entre el cielo y el infierno, nunca, escuchemos bien, nunca se restablecerá. Cuando escuchamos una mentira, la cual varias personas empiezan a replicar esa mentira, de un modo a otro se vuelve verdad. Hace una semana pasó algo muy novedoso en mi ciudad, en Medellín. Pues podemos darnos cuenta de la situación actual que hay en Colombia con las protestas. Amanecimos cierta mañana escuchando que habían borrado la imagen de un dibujo que habían hecho de un cantante muy famoso de Medellín. Inmediatamente empezaron a replicar que esto lo habían hecho porque esta persona no estaba a favor del paro, el cual se está viviendo en Colombia. Se replicó tanto esa noticia que hasta los periódicos más importantes de mi región y de Colombia creyeron esa mentira. Luego de esa noticia dada en las redes sociales, porque eso es lo que pasa hoy en día con las redes sociales. Un video corto, un mensaje corto, no se sabe si es verdad o mentira. Cada vez que se replica, se está convirtiendo en una verdad. Y horas más tarde salió la verdadera noticia de que era un contrato publicitario, el cual era por un mes y se había cumplido ya ese mes y por eso estaban borrando esa imagen. Pero les pongo este ejemplo porque nuestro Señor Jesucristo vivió esa misma situación. En el capítulo 3 de San Marcos, si lo podemos checar, podemos darnos cuenta cómo los fariseos, los maestros de la ley, estaban replicando una mentira. Nos dice Marcos capítulo 3, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Qué mentira están diciendo ellos? Que Jesús hace parte del reino del diablo. Y todo porque en el contexto, si leemos el capítulo 3, como se los mencioné, los versículos del 7 al 10 y versículos del 10 al 11, podemos enterarnos que Jesús se retiró al mar con sus discípulos
y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuando grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Podemos ver en estos versículos cómo esta manera que Jesús hizo milagros, sus enemigos, los líderes religiosos, convirtieron esta verdad de él hacer milagros en una mentira. Como se los mencioné, estaba afirmando que Jesús hacía estos milagros movido por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Pero en realidad esto no es algo que está pasando solamente en el tiempo de Jesús. Hoy en día muchos no saben quién es Jesús y también replican mentiras acerca de Jesús. Escuchamos que dicen que se casó con María Magdalena y tuvo hijos. También escuchamos de que muchos afirman que Jesús no es Dios, sino sencillamente el Hijo de Dios. Escuchamos que Jesús es como un chamán que cura enfermedades y da dinero al que lo necesita. Escuchamos que Jesús no resucitó y por eso hoy en día están buscando la tumba de Jesús y la de su familia. Escuchamos acerca de que Jesús no murió, sino que se desmayó. Y cuando él volvió de su desmayo, pues es lo que muchos llaman su resurrección. En verdad, cuando estamos escuchando todas estas mentiras sobre Jesús y no tienen en cuenta la verdad que dice las Escrituras de él, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y esto es un pecado contra el segundo mandamiento. Pero usted y yo también pecamos contra el segundo mandamiento, blasfemando contra el Espíritu Santo, olvidándonos por qué nosotros vivimos diferente. Recordemos que nuestra vida de santificación está muy guiada por el amor y el agradecimiento a la obra de Jesús. Y el Espíritu Santo hace de que vivamos diferente. Pero en realidad nosotros nos comportamos como así, la misma familia de Jesús, que cuando se dieron cuenta que Jesús estaba allí, creyeron que estaba fuera de sí, que estaba loco. Y esa actitud la podemos mostrar también con nuestra vida, no teniendo en buen lugar a Jesús. Y esto sencillamente sucede cuando nuestras vidas son llevadas sin fe, cuando nuestra carne pecaminosa es la que predomina en nosotros, cuando nuestra mente pecaminosa nos guía, cuando nuestras palabras destructivas hacen mal al hermano y al prójimo. Y cuando tenemos esta actitud donde nuestro orgullo pecaminoso predomina, podemos encontrar de que estamos pecando contra el segundo mandamiento, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, contra el nombre de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como si fuéramos incrédulos. Pero volviendo de nuevo al propósito del llamado que hizo Jesús a sus apóstoles, recordemos que era un triple propósito: predicar el evangelio, curar enfermedades, expulsar demonios. Sabemos que eso tenía un propósito claro: mostrar que Jesús es Dios, que Él es todopoderoso. En la época bíblica, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en este mundo, las posesiones demoníacas aumentaron, porque el diablo, al saber que Jesús estaba, pues él quería predominar, pero Jesús nunca lo permitió. El diablo creyó que lo que había pasado con Adán y Eva, así como Moisés lo escribió, de que ellos se habían escondido porque estaban muertos espiritualmente, él creyó que Jesús también se iba a esconder, pero no fue así. Escuchamos el Evangelio, escuchamos cómo Jesús cumplió el segundo mandamiento perfectamente por usted y por mí. Por esto Marcos nos dice en
capítulo 3, versículos del 23 al 30, que habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hombres, a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Todo aquel que no cree que Jesús es el sustituto, el Salvador, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Todo aquel que no sabe quién es Jesús y tiene la Biblia abierta, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero usted y yo hoy damos gracias al Espíritu Santo que nos ha dado la fe en Jesús y nos muestra cómo Él cumplió ese segundo mandamiento perfectamente por nosotros, dándole lugar al Espíritu Santo. Él sabía muy bien la obra del Espíritu Santo, la cual nos da la fe en Él, la confianza en Él. ¿Y cuál es la confianza? Que Jesús es nuestro sustituto, que no solamente cumplió el segundo mandamiento, sino todos los mandamientos en lugar nuestro. Y es por esto que somos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Pero el Espíritu Santo no solamente nos lleva hacia la vida perfecta de Jesús, mostrando que es nuestro sustituto, también nos muestra que Él es nuestro Salvador. Y encontramos cómo el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Espíritu Santo nos lleva a la cruz del Calvario, donde el diablo, que es la serpiente, mordió a Jesús en la cruz, llevándolo a la muerte. Pero la simiente Jesús le hirió en la cabeza, es decir, hirió la serpiente. Le venció en la cruz. Jesús murió por todos nosotros para librarnos de ir al infierno. Él murió por nosotros para librarnos de la esclavitud del diablo, y en este momento, por la obra del Espíritu Santo, usted y yo confiamos en las palabras que escuchamos de 2 Corintios capítulo 4, los versículos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por la vida perfecta de Cristo, usted y yo tenemos esta promesa, la cual hablamos y confesamos. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Señor, es nuestro sustituto, es nuestro Salvador. Jesús es Dios y es por Él que nosotros vamos a resucitar. Es por Él que vamos a estar juntamente con Él en el reino de los cielos, cuando lleguemos allí y estemos con Él para siempre. Importante este tiempo de Pentecostés, cómo nosotros estamos confesando la fe en Cristo Jesús por el Evangelio, señalando que Él venció al diablo. Vemos cómo el diablo introdujo la enfermedad al mundo, cómo entró la muerte al mundo, cómo Él mostró, como ya lo sabemos, tantas posesiones demoníacas, pero no pudo con Jesús. Jesús hizo milagros, curó, Él expulsó demonios para mostrar de que Él es todopoderoso. Por esto es muy claro cómo Jesús tenía un propósito claro al hacer milagros, al expulsar demonios. Y San Mateo nos enseña ese propósito. En el capítulo 8, los versículos 16 y 17, que nos dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó
nuestras dolencias. Usted y yo hoy no tenemos el mandato de curar enfermos. No tenemos el mandato de expulsar demonios. Pero sí tenemos esa gran bendición de, por la obra de Cristo que venció al diablo, ser llamados hijos de Dios. Es por esto que nuestra vida de santificación está unida al Espíritu Santo. Es por esto que el Espíritu Santo nos une a Jesús y Jesús vive dentro de nosotros. Y nosotros vivimos en un mundo difícil, en un mundo donde el diablo todavía sigue poniendo tribulación. Pero como estamos conectados con el Espíritu Santo, que siempre nos mantiene en la fe en Jesús, nos enseña muy bien 2 Corintios capítulo 4, los versículos 16 al 18, que por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estimados hermanos, pues una vez más, vivimos en un mundo que sabemos lo difícil que es vivir. Estamos bajo las consecuencias de nuestros pecados, sufrimos tribulaciones por las consecuencias de los pecados de otros, pero ¿qué nos enseña el Espíritu Santo? Es una leve tribulación porque nos conecta con el cielo, nos conecta con lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros. Por esto, una vez más, es importante en el tiempo de Pentecostés tener bien claro que el Espíritu Santo no solamente nos conecta a Jesús, sino que también hace de que seamos parte de la familia de Dios. Después de ese ataque que le hicieron a Jesús y él predicó muy bien la ley a los fariseos, a los escribas, regresa a su familia. La gente le dice, tu madre, tus hermanos están afuera. Pero él dice, aquellos que hacen la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Usted y yo hacemos parte de la familia de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de hacer parte de su familia, porque por Jesús somos sus hijos. Y la voluntad que Él quiere que hagamos, pues la vemos expresada en usar los mandamientos como una guía para nuestras vidas. En verdad, el Espíritu Santo no solamente nos lleva a enseñarnos quién es Jesús, que es nuestro sustituto y salvador, sino que también nos lleva para que nuestras vidas mostremos que estamos fundamentados sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo permita y haga que usted y yo nos sostengamos en esta fe hasta el último día de nuestras vidas. Amén.